¿qué tal mis hermanos? Bienvenidos una vez más al canal Lee, Vive y Comparte la Biblia. Vamos a darle la bienvenida a nuestro podcast Aprendiendo con los Pichis. El día de hoy vamos a abordar un tema demasiado fuerte, pero muy interesante, que abarca muchas cosas. Vamos a tratar de como que dicen, a grandes rasgos, hablar un poco del tema. Vamos a titularlo el día de hoy, Despertando con el peor de los pecadores. Cuando hablamos de pecado, estamos englobando muchas cosas. Normalmente, la mayoría de personas dicen que hay 7 pecados capitales, pero engloba en general muchas cosas. Pero en sí, la mayoría de nosotros vivimos pecando día con día, desde que despertamos hasta que nos vamos a acostar. Y aquí vamos a tomar algunos ejemplos. En el bloque pasado estábamos hablando de nuestra pareja, de que Dios nos hizo una sola carne, a la mujer y al hombre, para que viviéramos, para fructificar, para vivir como una sola persona. Entonces, cuando ya nosotros ya como hombres estamos casados, muchas veces caemos en el error de pecar en lo siguiente. Muchas personas se van a identificar conmigo, sobre todo los hombres. El tiempo que se llega a retrasar mi esposa, es un ejemplo, Claro. un ejemplo. Para arreglarse, vamos a suponer que, como ejemplo, que yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a salir a pasear, vamos a salir a comer. Entonces, mi esposa, pues obviamente se tiene que tomar su tiempo, porque pues es una bella dama, se tiene que pues pintar, maquillar y cosas que de mujeres yo creo que se entienden. Los hombres somos un poquito más simples. Los hombres nos bañamos, nos rasuramos, un perfumazo, desodorantazo, cabello bien y listo, vámonos. O las damitas tienen su proceso, ¿no? Las mujeres se tardan un poquito más para todos esos detalles. Y nosotros tenemos que entenderlo porque cuando las conocimos, cuando empezamos a cortejar a nuestras mujeres, los que ya somos casados, sabíamos que implicaba el hecho de que ya la conociéramos guapa. Yo creo que cuando decidimos pues tirarle la onda a nuestras esposas, algo nos atrajo, o sea, aparte de su inteligencia, hubo algo ahí que nos atrajo físicamente. Que estuviera arreglada, que oliera bonito, pues que algo me atrajo, ¿no? Físicamente, que yo dije, es que a mí me gusta, me encanta mi esposa por esto y por Y, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando ya estamos casados nos desesperamos tanto? Y dices, si yo te dije a las 8, ya son las 9:15, ¿no? Ya cerraron, ya vamos a llegar, va a haber mucha gente, y entonces empezamos a desesperarnos y empezar a hablarles feo. Repito, es un ejemplo, no estoy diciendo que yo lo haga, pero se van a identificar algunas personas, ¿no? Entonces, en lugar de darnos el tiempo, quizá para platicar en lo que ella se está arreglando, en mi caso que tenemos niños chiquitos, pues yo lo que hago actualmente es entretenerlos mientras para que mi esposa tenga su tiempo de ella, que se bañe con calma, que se arregle todo. Pero muchas personas no lo hacen. Entonces empiezan allá a criticar, ¿no? El tiempo de desesperación, otra vez lo repito, y a faltarles al respeto con palabras, con acciones, a humillarlas, y llegar a un momento en que nos exaltamos tanto que, ¿sabes qué? Ya no vamos a salir. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la esposa se pone triste. En eso llegan los niños también. Oye, papá, y hace algo que a lo mejor no tuvo que haber hecho en el momento, y nosotros, en lugar de tomar eso como algo chusco, por como algo que es temporal porque los niños crecen y luego extrañamos cosas que ellos hacían, lo mismo empezamos a reprenderlos con malas palabras, con malas acciones, algo que no edifica a nuestros niños. Más allá de que ellos entiendan, es que mi papá sí me entiende. Lo mismo si ellos tienen que arreglarse. Nosotros, por ejemplo, yo, ¿no? Con Eddie, yo lo cambio, lo peino, lo pongo guapo, guapo ya está, se parece a su mamá. Pues yo lo pongo, o sea, a la línea para cuando salimos.
Pero muchas personas no lo hacen. Ay, hijo, es que ya te tardaste mucho, es que ya salte del baño. Entonces ahí no estamos honrando a nuestra familia, principalmente a nuestra esposa, que es nuestra carne. Segundamente a nuestros hijos, que son pues, sangre de nuestra sangre, que por algo nuestro Señor nos dio la dicha, la oportunidad de tenerlos, y no lo estamos haciendo de esa manera. Entonces ya estamos pecando, aquí empezamos ya con un pecado. En lugar de honrar a nuestra esposa y a nuestros hijos, estamos faltándoles al respeto y pecando, ofendiéndolos. Y muchas cosas más. Exacto, podemos encontrar que Pablo asimismo se consideraba el peor de los pecadores. Podemos encontrar que en la carta a Timoteo, en 1:15, encontramos: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Debemos de estar conscientes que a pesar de que pues estamos en el día al día, siempre vamos a estar cometiendo el pecado y que uno mismo es el peor de los pecadores, perdón. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús nos usara como principal ejemplo de una gran paciencia, aun con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquí entendemos claramente que pues Pablo, siendo Pablo, él se autoanalizaba y entendía que no era digno de haber sido perdonado por nuestro Señor. Y a pesar de que pues Dios dio a su único hijo para el perdón de nuestros pecados, él aún seguía sintiendo esa carga de pues tener esa compostura, ¿no? De no que seguir cometiendo pecado, o si llegaba a pecar, pues tener ese tiempo de reconciliación con Dios. A veces uno como ser humano cometemos el error de pues minimizar nuestros pecados, ¿no? Y decir que son pecaditos. Pecadillos. Pecaditos. Entonces comenzamos con el de, a lo mejor y yo como mujer estoy envidiando la bolsa quizá de la vecina o el carro nuevo de mi hermana, de mi primo. Y si yo empiezo con ese tipo de pensamientos, estamos de acuerdo que estamos entrando en esos pequeños pecadillos que a pesar de que supuestamente no se ven, afectan mucho. Así es, y aquí es donde entramos en la parte de comparar pecados, ¿no? ¿Qué esto, un ejemplo? Como está diciendo mi esposa, los pecadillos muchas veces cometemos ese error de compararnos, ¿no? Con el compadre, con el vecino. Vamos a poner como ejemplo de que yo pequé maldiciendo a lo mejor a mi vecino en la mañana, porque no me dejaba salir. Estaba su carro en la entrada, no me dejaba salir. Entonces ya empecé a maldecirlo, que mi vecino, esto, lo otro. Lo mismo. Le empiezo a desear que tuviera mal día, ¿no? Ya estoy pecando ahí también. Al final de cuentas pequé, pero caemos en el error de comparar. Bueno, si yo me comparo con mi vecino, que él es borracho, drogadicto, le pega a su esposa, no le da de comer a sus niños, creo que el pecado que yo estoy cometiendo es muy pequeñito. No existe un termómetro del pecado, mis hermanos, donde nos diga, el termómetro del pecado te indica que hoy tú estás en el parámetro y que no pasa nada, ¿no? Hoy pecaste poquito, entonces vamos a hacer que no pasa nada. A final de cuentas, para Dios es lo mismo matar que codiciar. Sigue siendo pecado. El día que nuestro Señor nos juzgue, no va a pensar Él, a ver, tú pecaste poco, no te preocupes, aquí Juanito pecó más que tú. Entonces, al final de cuentas, creo que lo que tú hiciste no tiene tanto peso comparado con lo que hizo Juanito, ¿no? Es un pecado y nuestro Señor es justo. Así como es amoroso, no tenemos que perder en cuenta, o de vista, más bien no tenemos que perder de vista, que Él es justo. Entonces, cuando Él nos juzgue como nuestro juez supremo,
va a tomar en cuenta todo lo que hicimos, tanto lo bueno como lo malo. Y al final de cuentas, pecado es pecado, sea mínimo o sea grande, sigue teniendo el mismo impacto. Así es, por eso hay que tener en cuenta que nosotros mismos podemos hacer un autoanálisis de nuestro corazón. Nosotros sabemos si dentro de nuestro corazón hay amargura, hay envidia, estamos codiciando, estamos deseándole quizá lo peor a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestra propia familia. Entonces yo creo aquí lo importante es entender que no somos tan buenas personas como aparentamos, porque a veces decimos, pues es que, pues si yo no robo, pues si yo no mato, pues si yo no le hago mal a nadie, pero en realidad ahí estamos cayendo en una tipo zona de confort en la que pues nos hacemos como que las víctimas de que nosotros no hacemos nada, cuando en realidad nuestro peor pecado es no ver nuestros errores o el mal que le estamos haciendo a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestro prójimo más cercano. Si eres soltero, si eres soltera, a tus padres, a tus hermanos. Entonces es muy importante pues sentarse, ¿no? Si tienen la oportunidad de estar a solas un rato, un tiempo, o decirle a su esposo, esposa, ¿sabes qué? Dame 5 minutos, ahorita regreso. Pues autoexplorarse, analizarse y entender que pues todo lo que está mal en nuestro corazón lo tenemos que ir pues autoanalizando día con día. Yo creo va a llegar un día en el que se nos va a hacer más común el decir, no, otra vez ya pequé, o ya verlo como es en realidad algo malo y no dejar, ay, no pasa nada. Así es, no hacer menos lo que estamos haciendo como pecado. Algo que en la mañana platicaba con mi esposa es que muchas veces no, nosotros como cristianos, como matrimonio cristiano, perdemos de vista que ya somos una sola carne. Entonces el hecho de que yo peque también está llevando a pecar a mi esposa como una sola carne. Si yo ofendo al Señor con mis actos, con mis pecados, también estoy haciendo que mi esposa esté ofendiendo al Señor. Ya no estamos hablando de nuestros hijos, no estamos hablando de nuestros papás, estamos hablando de que mi esposa Fanny, yo, Lalo, somos una sola carne. Entonces, le repito, lo que yo estoy haciendo mal, la estoy arrastrando a ella también. Y lo mismo, o sea, si mi esposa está ofendiendo al Señor, también me está haciendo Mal a ti. exactamente, nos está llevando por ese mal camino, ¿no? Aquí viene el Salmo 40, una parte del Salmo 40 que es también una evaluación que dice, tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí, tu misericordia y tu verdad me guarden continuamente, porque me rodean males sin número. Mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver, son más numerosas que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. Todos los días, cuando sabemos que ya estamos empezando, ya sea en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, antes de acostarnos, sabemos que hicimos mal, pedirle perdón al Señor, pero no volver a cometerlo. O sea, no es como que borrón y cuenta nueva. Yo le pedí perdón al Señor porque lo ofendí de esto y de esto y de esto, me duermo, me levanto y ya, quedó en el pasado. Y vuelvo a cometer los mismos errores. Entonces estamos nada más jugando a que creemos en Dios. No es lo mismo, mis hermanos. Si realmente queremos conocer a nuestro Señor, en su presencia llegar como familia, hasta como uno en persona, tenemos que honrarlo. No es nada más, ¿sabes qué? Señor, sí, me confieso, pequé y ya. Aquí hace aproximadamente, yo creo que 3 semanas, un amigo que sabe que me congrego me pregunta, oye, dice Lalo, ¿por qué Dios mandó a su hijo a, a la muerte? ¿Por qué lo mandó al mundo para hacer el sacrificio? Sabía de qué me estaba hablando porque me dice sacrificio. Yo entendí que me estaba diciendo sacrificio perfecto. Le digo, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos. Entonces él cometió el error de decirme, Lalo, entonces eso quiere decir
que como ya vino, ya limpió nuestros pecados, ya soy libre de hacer lo que yo quiera porque ya pagó por mí. Me dejó pensando. O sea, muchas personas que no se congregan, que no leen el Evangelio, caen en ese error de decir, si ya Jesús pagó por nuestros pecados, estamos siendo libres de hacer lo que queramos y vamos a llegar a su presencia si es que existe. Todavía poniendo en duda la existencia de nuestro Señor. Es el error de muchas personas. Y mi esposa me contesta con algo que me encantó, el libre albedrío. Exacto. Cuando Dios nos da la oportunidad de borrar nuestros pecados y intentar ser nuevas personas, pues viene esa duda, ¿no? O sea, si ya Él pagó, ya soy libre de hacer lo que yo quiera. Estamos conscientes que nuestro Señor nos da el libre albedrío de saber, pues, si yo quiero hacer esto o quiero llevar su palabra como es. Entonces, Él es justo, es amoroso, pero también nos da una libertad que a veces pues la ocupamos de mala manera, ¿no? O sea, nosotros nos dan tantito chance de hacer algo y nosotros a veces nos vamos más allá y muchas veces estamos llevando a nuestros hijos, a nuestro propio esposo, a nuestra familia, pues arrastrada por el pecado, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues nuestros hijos ven cómo se comporta mamá, cómo se comporta papá, entonces, pues qué mal ejemplo estamos dando a nuestros hijos, ¿no? Entonces ahí ya fallamos primeramente con Dios, porque a pesar de que Él nos está dando la libertad de escoger, estamos escogiendo mal, y en segundo, estamos arrastrando a nuestros hijos y dándoles mal ejemplo. Entonces, pues a pesar de que Dios nos perdonó, nosotros tenemos que seguir continuando, ¿no? Ver qué estamos haciendo mal y tratar de mejorarlo. Podemos encontrar en Lucas 7:47, aquí hablaba sobre cuando Jesús perdonó a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Si yo como Pablo reconozco la, la inmensidad de mi pecado, viéndome como el peor de los pecadores, entonces reconozco que se me ha perdonado mucho. Hay que entender que nuestro Dios nos ha perdonado tanto, 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 y a veces seguimos cayendo en el error de volver a cometer ese pecado. Y como lo decía mi esposo, nosotros nos hacemos a la idea de que pedimos perdón y ya no pasa nada, pero en realidad si no hay un arrepentimiento y no hay un cambio, de nada va a servir que le estemos pidiendo perdón a Dios todos los días. Porque pues, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo le falto a mi esposo, ¿no? Le digo, ay, perdóname. Y mañana le vuelvo a faltar y le digo, perdóname. O sea, mi esposo va a decir, bueno, ya, ¿no? O sea, tú ya te la estás agarrando a juego porque me ofendes, me ofendes, me ofendes y nada más pides perdón, pero no hay un cambio. Muchas veces tratamos de justificar las cosas, ¿no? Es que tú tuviste la culpa, por eso yo pequé. No sé, me llevaste por una calle donde sabías que había muchas mujeres. Entonces me hiciste pecar con la vista, desear otra mujer. O sea, estamos tratando de justificar algo Que no tiene que justificación. exactamente, ¿no? O sea, el hecho de ya estar casado, digo, si eres soltero y no estás comprometido, a lo mejor eres libre de ver una muchacha, otra muchacha, sin faltarles al respeto. Obviamente una cosa es verlas con, ¿cómo se podría decir? Con naturalidad. Y Sí, la vista otra cosa es normal. vista ya morbosa, también estás faltando al respeto hasta en el pensamiento, ¿no? Entonces, tratamos de justificar cosas y echarle la culpa, obviamente, al prójimo, a mi esposa, a ella, a mí. Entonces, pues sigue siendo pecado. Vamos a hablar del amor sacrificial. Aquí vamos a tomar el ejemplo de una parejita, vamos a llamarlos Pedro y Ana. Entonces, ¿aquí qué sucede? Que si Pedro está pensando únicamente
en en su propio yo, en el ego, Pedro va a estar haciendo cosas rutinarias. Ah, yo ya fui a trabajar, ya le di el gasto a mi esposa Ana, entonces yo creo que ya cumplí, ya puedo salirme con mis amigos a tomarme unas cervezas, ¿no? Mientras Ana recibe su semana, su quincena, su mesada, como acostumbran, y luego incompleta, ¿no? Porque pues Pedro ya es, aparte de sus pasajes, ya sacó pues para el vicio. Y quizá si Pedro cobra a la semana, el sábado a lo mejor Ana ya se había puesto guapa para salir, esperaba que Pedro la invitara a comerse un helado mínimo a la tienda de Doña Aurelia en la esquina para comprarse, no sé, unos dulces o algo. Y Pedro piensa, ¿sabes qué? Pues yo ya cumplí, yo creo que no tiene nada de malo salir, irme a jugar fútbol con mis amigos cuando ya no están a lo mejor en esas condiciones de irse con los amigos, porque ya tiene una relación, ya está comprometido con su esposa Ana. Esos unos ejemplos. Vamos más allá, más fuerte, hablando ya de vicio, hablando de que, ¿sabes qué? Me endeudé con mis amigos, ¿no? ¿Qué crees que estaba jugando a las apuestas? Me puse ebrio de más. Y pues, ¿qué crees que perdí dinero? Dame de tu semana y yo te lo repongo para la próxima. O sea, ya estás dejando sin comer a tu familia, ¿no? Ya no estás haciendo ese amor sacrificial, de ver la necesidad primeramente de Ana. Bueno, en el caso de Pedro, ahora me voy a poner yo como ejemplo. Yo como Lalo, primero debo de ver las necesidades que tiene mi esposa Fanny, mi esposa Pichi. ¿Qué le hace falta? Qué le hace a lo mejor? Sin que yo le pregunte, oye, ¿cómo ves? ¿Qué te hace falta todo eso? Zapatos, te hace falta, no sé, pestañas, algo para que se vea guapa. Entonces, yo puedo sorprenderla llegando con un ramo de flores, a lo mejor no diario, porque caemos en la rutina, pero de vez en cuando sorprenderla. ¿Qué va a pensar mi esposa? Ay, se acordó de mí. Y yo he visto la sonrisa de mi esposa cuando yo llego con un detalle pequeñito. Mi esposa no me pide mucho, a veces con un Carlos V, con un chocolate, no vamos a decir marcas. Llego y yo la sorprendo. Y mi esposa es muy agradecida, muy feliz, lo mismo, ¿no? Si yo estoy pensando primero en la necesidad de mi esposa, muy pocas veces voy a caer en el pecado de estar nada más pensando en mí mismo. Lo mismo pasa con mi esposa. Ella, a través de que nos estamos congregando, ve más que nada mis necesidades que yo tengo como Lalo. Créanme que funciona y funciona muy bien. Parece comercial, pero funciona. El hecho de ponernos a pensar primero en las necesidades del otro hace que seamos más felices, hace que el tiempo pase muy rápido y que las situaciones se vuelvan más amenas. Incluso los problemas, porque los problemas Exacto. van a existir siempre, siempre, siempre. No es necesario que uno busque problemas porque los problemas llegan solo a uno. Entonces, si nosotros ya nos ponemos a pensar, a ver, no te preocupes, yo voy a solucionar esto, ella como mi ayuda idónea que lo tomamos en el bloque pasado, también me va a dar ideas. El día que yo caiga en un fracaso, no voy a fracasar solo. Mi esposa va a compartir de eso y va a decir, ¿sabes qué? Estamos juntos en esto, no te preocupes, no te enfrasques. A lo mejor yo con la cabeza caliente estoy pensando en hacer otras cosas, otras tonterías. Mi esposa más sabia va a decir, ¿ya pensaste en esta opción? No la había pensado. Ahí está. Mi esposa, mi super esposa, ayudándome a mí. ¿Se dan cuenta cómo el amor sacrificial tiene mucho que ver, mis hermanos? Cuenta bastante y de verdad que practíquenlo. O sea, el amor sacrificial es lo mejor que podemos hacer como pareja, igualmente con nuestros hijos. Pensar, si ya estamos dándoles una educación, ya estamos cumpliendo como padres el papel de calzarlos, vestirlos, dándoles de comer, dándoles ese sustento, ahora vamos a ver más allá. No tener a mi hijo encerrado, no tener a mi hijo, ¿sabes qué? Hoy descansé, quiero estar tirado todo el día en la cama, no me molestes. O sea, porque también ellos necesitan tiempo de calidad. Es amor sacrificial, mis hermanos, del hombre hacia su familia. Exacto, como lo estás diciendo, a veces cuando uno comienza a ver las necesidades del otro, la otra persona se comienza a poner feliz. Esa persona comienza a olvidar a lo mejor que en el trabajo le fue mal,
llega a la casa y es totalmente otro mundo. Entonces, si nosotras nos dedicamos a ver las prioridades, las necesidades de nuestro esposo, pues vamos a tener un super esposo, ¿no? O sea, como lo dice Pichi, o sea, le van a hacer la necesidad de llevar un detallito a la esposa, de preguntarle cómo está, de saber más sobre cómo se siente, ¿no? Porque quizá muchos esposos llegan a su casa y ya no quieren saber nada, pero en este caso uno como mujer, al anteponer las necesidades de nosotras y ponerlas del hombre antes, pues vamos a tener maridos felices. Así es. Maridos que quieran llegar en realidad a la casa y no se quieran salir con sus amigos. Ellos van a anhelar estar con nosotros porque en lugar de ser pues esa goterita que pues va haciendo todo tan grande que molesta y molesta y molesta y ay, ¿para qué llego a la casa si mi esposa nada más me está reclamando? Si mi esposa nada más me da quejas, mejor me voy. Entonces, pues hay que ser muy conscientes de que de nosotros depende mucho que ellos tengan ese anhelo por llegar rápido del trabajo. Y así es como entramos a quien ofendes. Cuando estamos en una discusión, cuando estamos pecando, yo como esposa deseándole lo malo a mi esposo, con mis hijos, ofendiéndolos, en realidad no estamos ofendiendo a mi matrimonio, a mi esposo, a mis hijos, a mi familia. Principalmente hay que tener en cuenta que estamos ofendiendo a Dios. Es correcto. Porque pues tenemos órdenes muy claras de Él, ¿no? Que es amar a nuestro prójimo con amor sacrificial. Y no estamos haciendo nada de eso, al contrario, muchas veces uno es el que se encarga de destruir su familia. A veces llegamos a cometer el error de decir que pues fue el vecino, fue tercera persona, es que su amiga le mete ideas, es que su amigo lo malaconseja, pero en realidad uno solo es el que se busca sus males. Al ofender a Dios, estamos dejando entrar pues prácticamente al enemigo a nuestro hogar y esto conduce a que haya peleas, a que hayan infidelidades, a que no haya una buena comunicación. Entonces, para estar bien de nuestro hogar y nuestra familia, primero tenemos que estar bien con Dios. Entender que tenemos que leer el Evangelio, porque pues si no, no va a haber cambio, no va a haber entendimiento y no vamos a pasar de más allá. No vamos a conocer simplemente a nuestro Señor. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? ¿Para qué vino? ¿Y por qué estamos en este plano terrenal? Vamos a pensar que solamente estamos aquí y que nuestra vida debe de fluir a como nosotros queramos. Vamos a caer en ese error si no leemos la Biblia, primero que nada, ¿no? No vamos a llegar a su presencia de nuestro Señor, que es la meta de todos nosotros como cristianos. Como conclusión final, mis hermanos, debemos reconocernos como el peor de los pecadores, así como lo hizo el apóstol Pablo. De esa manera nosotros vamos a cometer cada vez menos pecados y a caer en esa rutina de que pues es que ya tenemos el pecado ya por herencia, porque ya es un patrón que vengo arrastrando de mis papás, de mis abuelos. Vamos a caer a lo mejor en ese error, ¿no? De decirlo, es que ese es el pecado original, yo creo que ya lo traigo. Lo mismo, a justificarnos todas las faltas, al decir, yo soy un pecador y así me voy a morir. Borracho nací, borracho me muero. O sea, no es así, mis hermanos. Reconocernos como el peor de los pecadores es asumir, entregarnos a nuestro Señor y decirle, Padre, te ofendí desde mi pensamiento, mi corazón, mi alma. Nosotros que ya recibimos el Espíritu Santo no podemos estar haciendo cosas que estamos ofendiendo o que ofenden a nuestro Señor. Mero que nada, como dice mi esposa, ofender a Dios. Y aquí en la tierra, ofender a nuestra familia con tantas cosas negativas que estamos haciendo. Entonces, si Pablo lo hizo, reconoció él mismo como que era el peor pecador, nosotros es lo mínimo que podemos hacer, mis hermanos. Decir, yo soy el peor pecador, para que de esa manera hagamos las cosas como deben ser, al modo de Dios, a como Él lo manda y ordena.
Exacto. Al tener ese autoanálisis de saber que estamos pecando, no quiere decir que ya jamás vamos a pecar, pero sí nos está dando la oportunidad de estar alertas, ¿no? De que se prenda ese foquito rojo y decir, ya la regaste. Intentar cambiar día con día. Sabemos que va a ser difícil, complicado, sí, pero no imposible. Entonces, si pecábamos 24/7, a lo mejor le podemos ir disminuyendo un poquito, tener más esa autoanalización de nuestro día a día. Así es, mis hermanos. Pues vamos a despedirnos de este capítulo, despertando con el peor de los pecadores. Esperamos de todo corazón que les haya sido de su agrado y entendimiento sobre todo. Estamos aprendiendo con ustedes, mis hermanos, por eso se llama Aprendiendo con los Pichis. Nos vemos en un próximo bloque. No se les vaya a olvidar suscribirse, compartir, darle like para que esto siga creciendo, mis hermanos, y más personas puedan escuchar lo que Dios espera de nosotros. Dios Así. les bendiga. Hasta la próxima. Asimismo, no se olviden de activar la campanita para que les mande la notificación cuando nuestros hermanos también puedan subir pues próximos videos. No se pierdan la continuidad de cada uno. Hasta la próxima. Hasta la próxima.